Que Dios nos bendiga, hermanos. Busquemos la palabra entonces en el libro de Jueces, capítulo 8. Gedeón domina a los madianitas. Jueces capítulo 8. Del primer versículo en adelante. Jueces capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. En la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipe de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló estas palabras. Vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo ruego que deis a la gente que me sigue algún bocado de pan. Perdón, vamos a leer de nuevo. Yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y le dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nová y de Jotbea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió a la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saeritéis, diciendo: ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna,
para que demos a vosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojó del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo nos mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos, porque el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Que Dios nos bendiga, hermanos. Hermosa palabra. Gedeón domina a los madianitas. Sabemos que Gedeón había ganado una gran victoria. Aquí relata que ya habían muerto 120,000 hermanos. Queridos, habían muerto ya una gran multitud de madianitas. Más de 100,000 personas, 120,000 relata, que ya habían muerto en esa batalla y en esa noche, que cada uno, hermano, metió, hermano, la espada a su compañero. Pero dice que todavía quedaban 15,000 que estaban con los reyes, hermanos, de Seba y Salmuna, reyes de Madián. Qué tremendo, hermano, cuando nosotros comprendemos y entendemos de que una lucha, una batalla tiene, hermanos, que ser hasta el final, hasta el fin, hasta que sea exterminado, hermanos. Es lo que le pasó, hermano, cuando lo leíamos tal vez o lo predicamos hace algún tiempo atrás, cuando el rey Saúl, Dios lo manda por el profeta, hermanos, este profeta tan conocido como fue Samuel, un siervo de Dios. Dios los manda a destruir, hermanos, a los amalecitas, a ese pueblo, hermanos, que había hecho caer mucho pueblo de Dios ahí en el desierto. Que Dios nos bendiga. Pero el rey, hermano, fue a la guerra, pero no quiso hacer toda la voluntad de Dios. Perdonó al rey, sí, mató al pueblo, mató a muchas cosas, pero, hermano, perdonó la vida del rey. Perdonó lo mejor de los vacunos, siendo, hermano, que Dios le había dicho: extermina a todo, porque todo ese pueblo es anatema. Y cuando hay anatema, cuando hay maldición, hermanos, al nosotros no obedecer el mandato de Dios, hermanos, lamentablemente estamos en peligro. Que Dios nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Cuando Dios maldice algo, hay cuidado, porque Dios sí maldice. Dios, hermano, Él dijo: esto es anatema, esto es maldición. Entonces, hermano, podemos ver que ahora Gedeón, hermano, ya Dios tenía, hermano, a este pueblo en las manos de Gedeón. Pero este pueblo, estos 300 hombres, se habían cansado y estaban trasnochados, estaban persiguiendo a sus enemigos. Dios los tenía con bendición. Pero ¿qué pasa? Que llegan a un lugar, hermanos, que
que los primeros que llegan a un lugar, hermano, que era del mismo pueblo de Israel, que eran de Efraín. Y la tribu de Efraín, hermano, dice, ¿qué esto que había hecho? ¿Por qué no nos llamaste? Pero no era porque Gedeón no quiso llamarlo, sino porque Dios eligió a 300, porque Dios, hermano, vio que era mucho pueblo. Entonces aquí hubieron palabras sabias de este hombre, de Gedeón, que al final, hermano, podemos leerlo, dice en el primer versículo. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, que Dios nos ayude. Gedeón respondió a estos varones, que Dios nos pueda bendecir. Y dice, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Ebiaser? Dios ha entregado en vuestra mano a Oreb y a Seb, príncipe de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló estas palabras. Que Dios nos pueda bendecir, hermano. Dice, hermano, aquí, y vino Gedeón al Jordán, y pasó, y los 300 hombres que traía consigo. Y Gedeón vino al Jordán, y pasó, él y los 300 hombres que traía consigo, pasó al otro lado. Recordemos que cuando Josué, hermano, con el pueblo, dice que pasó, hermano, en lo seco. Pero aquí Gedeón tuvo que nuevamente pasar, hermanos, hacia el otro lado, volverse para seguir exterminando, hermano, a este pueblo que estaba, hermano, siendo derrotado, como era el pueblo de Madián. Y dice que, y pasó, y los 300 hombres consigo que traía, cansados, más todavía venían persiguiendo a su enemigo. Y dijo a los de Sucot, yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. ¿Quién era Sucot? Era un antiguo pueblo, dice, ubicado en la Transjordania, al norte del arroyo de Jacob. Era un pueblo, hermano, que estaba ahí. No era un pueblo, hermano, de Israel. Era un pueblo, hermano, gentil. Un pueblo, hermano, que estaba ahí en esa orilla. Y ellos llegaron ahí. Y él con palabras le dijo, os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espino y abrojo del desierto. Que Dios nos bendiga. Ahí le dice, ciertamente cuando vuelva, que Dios nos bendiga, van a pagar consecuencias. Porque estos hombres como que lo vieron eran tan pocos. Claro, los otros eran un ejército de 15,000. ¿Cuándo iban a pensar que Dios venía con ellos y que la victoria era de Gedeón? Que Dios nos bendiga. Allá habían 2 reyes, habían 15,000 hombres. Aquí había un hombre que iba al frente y 300. ¿De dónde? Pero Dios lo tenía todo preparado. Porque Dios es Dios. Él es grande, Él es poderoso. Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espino y abrojo del desierto. De allí subió a Peniel y le dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Claro, 15,000 hombres hay allá, tú no vas a ganar. Es ilógico. Tampoco te voy a dar pan. Que Dios nos pueda bendecir. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz,
derribaré ahora esta torre que hay aquí. Que Dios nos bendiga. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, dice. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Habían caído, habían muerto ya 120,000 en la pelea de la noche, en la guerra. Que Dios nos bendiga. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tienda al oriente de Nova y de Jobea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joab, volvió de la batalla antes que el sol se subiese, dice, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me seredisteis, diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y dice que tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Que Dios nos bendiga. Cumplió la palabra que había dicho Gedeón. Que Dios nos pueda bendecir. Él les dijo, ya que no quisiste darme alimento a mí y a mis compañeros, a mi ejército que está conmigo, ciertamente cuando yo vuelva, volveré con estos reyes. Los trajo en persona y los presentó. Que Dios nos pueda ayudar cuando Dios está con la persona, hermano. Cuando Dios, hermano, está con la persona, muchas veces usted, mire, siento decirle esto, muchas veces vemos que Dios es con alguien. Dios, hermano, quiere ayudar, quiere hacer algo con alguien. Y tal vez este hermano, esta hermana, te pide a ti ayuda. Te pide, hermano, a ti tal vez una cooperación. Te pide tal vez, hermano, en ese instante tal vez está pasando, no tiene dinero para ir a lo que Dios le mandó. Qué tremendo, hermano, cuando muchas veces, hermano, nosotros cerramos la mano a Jehová. Creemos, hermanos, que es locura. Creemos, hermanos, que es locura. Pero mire lo que pasa en estos hombres, hermano. Esta palabra, medite usted, 15,000 hombres. Ya habían muerto 120,000 y quedaban 15,000. Y ese pueblo Sucot pensó, ¿qué van a hacer con 300 contra ellos? Pero entró Gedeón con sus 300 y estaban destruyendo ese ejército de 15,000 hombres y agarraron a esos 2 reyes. Y dice que se llenó de espanto el campamento. Porque cuando Dios es con alguien, hermano, ¿qué va a hacer contra esa persona? Pero mire, la palabra. Él volvió ahí a Sucot y se los presentó. ¿Acaso vosotros no dijiste esto? ¿No dijiste esto otro? ¿Acaso como que yo estaba loco? Volvamos a leerlo. Versículo 15. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saereteis, diciendo, ¿están ya en mi mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? ¿Acaso tú ya fuiste allá y lo venciste? ¿Cuántas veces, hermano, nosotros podemos dar la mano a alguien que Dios lo está mandando, que Dios quiere levantar una obra, que Dios, hermano, quiere tal vez hacer avanzar el nombre de Cristo, quiere, hermano, tal vez tener una visión, y nosotros, hermano, decimos ya primero que se haga y después te ayudo? No nos gusta, hermano, actuar en fe. Este pueblo, esto le pasó, Sucot, un antiguo pueblo ubicado en la Transjordania,
al norte del arroyo de Jacob. Pasó por ahí Gedeón, esperaba recibir alimento. ¿Pero qué recibió? Estáis loco. No te vamos a dar pan. Que Dios nos pueda ayudar. Pero él habla una palabra y le dice, volveré. Y volveré con los dos reyes. Y se los presentaré. Y aún más. Dice aquí la palabra, y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Los castigó. Que Dios nos pueda ayudar, nos pueda bendecir. Muchas veces nosotros no tenemos que actuar. Ahí viene la mano de Dios. Muchas veces usted se pregunta, ¿y por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy con esto? ¿Por qué estoy con esto otro? Porque usted siempre quiere ser usted o yo quiero ser yo. Y no quiero hacer la voluntad de Dios, no quiero ayudar a mi prójimo, no quiero, hermano, bendecir a mi prójimo, no quiero ayudar a mi prójimo. Tiene un llamado a mi prójimo y yo en vez de alentarlo, lo derribo, lo sepulto. Gedeón, un líder, con 300, recorriendo kilómetros, persiguiendo a sus enemigos, muriendo a los enemigos. Y los de Sucot no veían eso. No sabía que ya Dios había puesto ahí como un príncipe, hermano, para el pueblo a Gedeón, un juez de Israel. Que Dios nos pueda ayudar, Dios nos pueda bendecir. Y asimismo dice que derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Que Dios nos ayude. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Si usted lo lee ahí en el versículo 9 dice, y él habló también a los de Peniel, diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y en el versículo 18 lo dice, luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú. Así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Que Dios nos ayude. Y mire lo que dice. Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si los hubierais conservado la vida, yo os nos mataría. Yo no mataría a vosotros. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos. Porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetes que sus camellos traían al cuello. Este hombre, hermano, vuelve y castiga primero que todo lo de Sucot. Después, hermano, avanza y destruye la torre de Peniel y mata a todos los de la ciudad de Peniel. La palabra de Dios lo dice. Y después, hermano, le hace la pregunta, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste ahí en Tabor? Que Dios nos pueda bendecir. Jueces capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer un poquito. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sede de Neftalí, le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sidón a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en su mano. Ya Dios antes había, hermano, hecho hartas señales en aquel lugar.
En ese lugar, hermanos, donde era el pueblo, hermanos, de que Dios nos bendiga, Tabor. Ese lugar, hermanos, había sido, hermanos, también había habido guerra antes, había habido lucha. Y Dios, hermano, había entregado ya en ese lugar, hermano, los ejércitos de Madián y muchos otros pueblos. Pero aquí este rey, hermano, Gedeón dice, hermano, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron como tú. Así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él le dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si les hubiera conservado la vida, yo nos mataría. Y ahí podemos ver que él manda a su hijo. Gedeón le dice, hijo, levántate, mátalos a ellos. Pero este era un muchacho, era un joven. Que Dios nos pueda bendecir. Y dice que tenía temor. Tenía miedo a las circunstancias que estaban pasando. Pero ahí dice la palabra que estos reyes dijeron, mátalos tú, Gedeón. Y dice que este hombre se levantó y mató a espada a estos hombres. Que Dios nos pueda bendecir. Consecuencia, hermano. Consecuencias van a tener los que se levantan contra los hombres, el ungido de Jehová. No tan solo un ungido de Jehová, hermanos, es un pastor o un profeta. También hay hombres que predican la palabra. Hay hombres, hermanos, que se sacrifican por hablar de un mensaje. Hay hombres que Dios les habla por sueños. Ve a tal lugar, ve a tal casa, ve a tal ciudad. Habla mi palabra, habla esto. Yo amonesto esto otro. Y muchas veces están las burlas. Muchas veces están, hermanos, esos hombres burladores. Esos hombres que nunca hacen nada. Y tampoco ayudan. Cuando llega a ese lugar, quería alimento. No se los pidió a los de su pueblo, no se los pidió a Efraín. Llegó a Sucot, le dijo, por favor, dame alimento. ¿Por qué? ¿Por qué pensará usted? Porque ese pueblo no era del pueblo de Israel. Pero Jehová le había dado todo eso. Jehová le había prometido una tierra amplia, una tierra prometida. Y en ese lugar, ese pueblo también era una tierra que estaba prometida a Dios para el pueblo de Israel. Si estos hombres hubieran sido más consecuentes, el pueblo de Sucot y de ahí donde estaba esta torre, ahí en Peniel, hubieran sido más consecuentes, hermano, tal vez no hubieran muerto. Hubieran dicho, ciertamente todo este territorio llevamos viviendo algunos años y aquí estamos rodeados por Israel. Les daré alimento, les daré esto. Pero no lo quisieron hacer. Usted muchas veces está rodeado de hermanos en la fe. Y de repente hay necesidad en los hermanos de la fe. Y tal vez usted está bendecido. Ayude a su prójimo. Y usted que está en la fe, ayude también al que no está. ¿Cómo podemos ayudarnos los unos a los otros? Alimentándonos de la palabra. Alimentándonos de la fe. Muchas veces hay problemas, hay enfermedades, hay circunstancias difíciles de entender. Siempre, hermanos, tenemos que comprender esta palabra. Este pueblo, hermano, iba batallando, estaba cansado. Ya el líder estaba cansado. Pero mire qué tremendo, hermano, que Dios, hermano, les da la victoria igual. Les da la fuerza igual a estos hombres. Tal vez no habían comido, tal vez no le dieron comida ni ahí en Sucot y después en Peniel. Pero llegaron allá, pelearon la batalla, ganaron, trajeron a esos dos reyes para acá. Que Dios nos pueda ayudar. ¿Quién da la fuerza, hermano, cuando tú dices yo no tengo fuerza ya para seguir? Cuando tú dices ya estoy cansado, fatigado. Una palabra esta que tal vez no la conocían, tal vez no la habían meditado de tal manera. Hemos hablado ya 3 programas, hermanos, de Gedeón. Que Dios nos ayude.
Un hombre que trataron tal vez también de ponerlo, hermano, como rey. Se ve más adelante en el otro capítulo. Pero él dijo, no, Jehová es nuestro rey. Un hombre entendido, un hombre, hermano, consciente, hermano. Consciente de que Dios era su refugio, su fortaleza. Qué tremendo, hermano, cuando usted y yo, hermano, obedecemos a la voz del Señor. Si el Señor, hermano, había derrotado ya 120,000 solamente con 300 hombres, lógicamente que no le iba a fatigar, hermano, este viaje. Y aunque no habían comido, aunque no habían, hermano, tal vez vivido, tal vez alimentado su carne, pero su espíritu estaba con valentía. Muchas veces usted en el espíritu tiene que actuar en fe. Yo tengo que actuar en fe. Muchas veces, hermano, usted está ahí en la prueba, la dificultad, la enfermedad, pero Dios quiere que usted actúe en fe, que ore, que, hermano, se santifique, que haga, hermano, rogativa ante Dios. No estamos solos, hermano. Gedeón no estaba solo, pero sí llegó a esos pueblos, porque esos pueblos tenían que ser recuperados. Pero ciertamente si ellos hubieran mostrado misericordia, a esos 300 hombres hubieran permanecido ahí, hubieran vivido en paz, pero bajo el dominio de Israel. Pero ellos no quisieron. Ellos se levantaron, ellos fueron arrogantes. Ustedes, yo, no seamos arrogantes, hermano. Cuando veamos que Dios está levantando un hijo de Dios, a una hija de Dios, no diga, ¿y quién es este? Para que me diga esto. Sea un hombre de Dios, sea una mujer de Dios, ame a su prójimo. Lo que Dios más quiere es hombres. Hombres que le adoren en espíritu y en verdad. Hombres fieles que vayan a la batalla con fe. Hombres que actúen como Gedeón. Que aunque las circunstancias, hermano, eran adversas, que las circunstancias eran difíciles, sí, pero ahí estaba la fe. Mi alma te alaba, Señor. ¿Usted cree a la palabra? Yo sí le creo a Dios. Yo le creo a mi Dios. Muchas veces hemos pasado por dificultades, por enfermedades, pero yo sé de que Dios es nuestro ayudador. Muchas veces necesita a alguien, un amigo, un vecino, una palabra de bendición. Muchas veces hay que hacer guerra ante el diablo y derribarlos. Pero ahí está tu Dios, ahí está mi Dios para bendecirnos, para levantarnos, para fortalecernos. Gedeón actuó en fe, cosa que muchas veces a nosotros nos falta. Nos falta la fe. Nos falta creerle a este Dios maravilloso. ¿Usted le cree al Dios de la palabra? Yo sí le creo. Yo le creo a este Dios maravilloso. Si Él tuvo el poder para entregar a 120,000 en una noche y 15,000 al otro día, y le dio fuerza para que cruzaran el Jordán a estos hombres, siendo que el Jordán era un caudal grande, hermano, que cuando Israel quiso pasar, tuvo que Dios hacer una obra, tuvo que pasar el arca primero y abrirse, como pasó en el desierto. Ahí, perdón, en el Mar Rojo, abrirse el Mar Rojo. Aquí se tuvo que abrir el Jordán en ese entonces cuando pasó Israel por primera vez a la tierra prometida. Pero en este caso dice la palabra que ellos cruzaron. Tuvieron que cruzar. Tuvieron que nadar tal vez al otro lado, esforzarse para conseguir vencer. Muchas veces el Señor tal vez no nos va a abrir todas las puertas, pero sí nos va a ayudar, nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Alabado sea el nombre del Señor.
Y te va a entregar los 15,000, te va a entregar los 120,000, te va a entregar, hermano, a esos pueblos chicos, te va a entregar, hermano, tal vez las cabezas de reyes. Porque si le crees a Dios, así lo va a hacer. Para el que cree. Pero también hay que ser sabio. Si Gedeón al principio se queda peleando con los de Efraín, no hubiera pasado nada. Un disgusto, tal vez se hubieran ido hacia las casas. Pero en cambio aquí Gedeón dice la palabra que le respondió con voz apacible. Dios nos ayude. Dios nos pueda bendecir. ¿Estás? Yo y usted estamos en las manos del Señor. Nada podemos hacer sin su ayuda. Pero ciertamente, dice la palabra del Señor, que tenemos que seguir adelante buscando su rostro. Tenemos que fortalecernos. Gedeón fue valiente. Le creyó a Dios. Y por eso Dios le entregó a los enemigos de Madián. ¿Cuál es tu enemigo? No me digas que tu enemigo es tu vecino. No. Tú tienes que amarlo. No me digas que tu enemigo tal vez es un problema que tienes financiero, un problema tal vez, una dificultad. Ten cuidado. Tu enemigo es el diablo. Los demonios que andan ahí. Hoy más que nunca, hermano, hoy más que nunca tenemos que tener cuidado. Estar apercibido en la oración, apercibido en el ayuno, apercibido, hermano, en la presencia del Señor. Porque hay muchos, hermanos, demonios que andan rondando. Demonios de enfermedad. Que andan atando. Bendito sea el nombre del Señor. Y mi Dios quiere que usted y yo nos podamos consagrar a Él cuerpo, alma, espíritu. Gedeón le creyó a Dios. Usted y yo tenemos que creerle a Dios. Gedeón estaba escondiendo, hermano, alimento en una cueva. Porque sabía que venían los de Madián y se le aparece el ángel de Jehová. Y este hecho cambia la historia de su familia, de donde él vivía, su comunidad, tal vez su parentela, su familia, su clan, como se decía antes, su tribu. Y también cambió el contorno de una nación, porque se levantó en fe. Y Gedeón, dice la palabra, que gobernó, me parece mucho que fueron como 10 años, fue juez de Israel, hasta que murió. Dios nos puede ayudar. Santo es su nombre del Señor. $40 años reinó, estuvo como juez Gedeón, como juez de Israel. Cuando hay paz, hay seguridad, es porque hay hombres de Dios que están, hermanos, ahí en la brecha. Por eso aumentemos la fe, aumentemos la confianza, mis hermanos. Usted me dirá, no es fácil, pero con nuestro Dios todo es posible. Nuestro Dios nos ayudará. Dios bendiga esta hermosa palabra. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Donde quiera que tú vayas, hermano. Eso se lo habló a Josué. Y viene la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin de todas las cosas. Se lo dijo a sus discípulos y hoy lo dice nuevamente a nosotros. Dios bendiga su palabra.
Esta ha sido la palabra en el día de hoy. Muchas bendiciones. Ahí Jueces capítulo 8. Dios entrega en las manos a los madianitas a Gedeón. Dios entrega a Gedeón, hermanos, ahí esas manos tremendas. La fe. Dios entrega a Gedeón a un pueblo tremendo de Madián. Muchas veces Dios quiere entregarte a ti cosas grandes. Y la fe. Falta la fe. Falta la fe. Y falta la fe. Pero esfuérzate, sé valiente. No temas, no desmayes. Porque nuestro Dios está contigo. Para fortalecerte, para aumentarte la fe. Para seguir adelante. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Vamos a ir a una hermosa alabanza y volvemos en el nombre del Señor.